donde no hay más sufrimiento. Amén. Gozo, puro gozo. Bueno, gloria a Dios. Qué bueno, ya oramos, ya cantamos. Y bienvenidos, hermano Jesús, hermana Blanca, que se incorporaron al estudio de hoy, justo a tiempo, porque ya vamos a iniciar entonces con la lección número 6. Esta es la número 6 y está basada en el capítulo 5 de Daniel. Y el título de la lección es La extraña escritura en la pared. Mis hermanos, los acontecimientos relatados en el capítulo 5 de Daniel ya no están centralizados en el rey Nabucodonosor. Acuérdense que del capítulo 1 al 4 era el rey Nabucodonosor, ahora es el hijo. Aunque algunos dicen que es el nieto también. Porque en el antiguo Israel no se le decía abuelo ni abuela, sino que igual se les trataba padre y madre a los abuelos. Una preguntita, Nabucodonosorito es hijo de Nabucodonosor. Nabonito, algo así. Nabonidus. Nabonidus es hijo de Nabucodonosor. Es que en esos... No, es que está Nabucodonosor, que fue el que se hizo bestia y todo. Después siguió reinando, pues Nabucodonosorito es. Bueno, ese. Bueno, en el después, capítulo 4 lo llama Nabucodonosor, ¿verdad? En el capítulo 4 Daniel lo menciona como Nabucodonosor. Sí, yo estaba leyendo la cartilla y habla de Nabucodonosorito y habla del abuelo de Belsasar. Sí, todo ese asunto es por la costumbre en la cultura hebrea, que ahí no les llamaban abuelos, sino padres. Entonces cuando se referían a un abuelo, se referían a él como el padre. Por ejemplo, en Estados Unidos, en el inglés, a un abuelo le dicen grandfather, o sea, gran padre también, ¿verdad? Nosotros en los latinos y en España, en estos países que decimos abuelo, abuelo y abuela, abuela. Pero en esas otras culturas es como un padre, lógicamente, que antecesor. Bien. Vamos entonces a continuar. Este era nieto. Era el nieto. Belsasar, que ahora está reinando. Y vamos a ver entonces qué pasó con Belsasar. ¿Cuál fue su gran error? Error que le llevó a la muerte y a perder el reino. En algunos textos, como en el versículo 2, se habla de Nabucodonosor como el padre de Belsasar. Ahí está, en el hebreo la palabra abuelo no existe, se usa la palabra padre para referirse a los antepasados. Uno de los graves pecados de Babilonia fue la orgía, el vino. La filosofía de Babilonia era, si te causa placer, hacedlo. Si tiene buen sabor, comedlo. Y si te hace sentir bien, tomadlo. Esa era la filosofía, ¿verdad? O sea, date gusto en cualquier manera de ese gusto. La caída de Babilonia, literal, hermanos, es un símbolo de la gran Babilonia mística que reina en nuestros días. Si ustedes continúan en estos estudios, y vamos a terminar Daniel, cuando terminemos Daniel y empezamos Apocalipsis, van a entender la representación de hoy en día, lo que es Babilonia. Pero el origen viene desde allá. Esa era la Babilonia física, la cual fue destruida y desapareció, ya no existe. Pero como Babilonia mística o espiritual existe. Pero eso yo no les voy a adelantar nada ahora, para que sigan viniendo y tengan interés. Y si quieren conocer bien quién es la Babilonia actual, quién representa el papel de Babilonia, sigan viniendo todos los viernes para ir poquito a poco, no saturarlos y que vayan asimilando. Los pecados en el palacio del rey Belsasar fueron estos. Primero, la orgía en la casa del rey. Esto está en Daniel 5.1. Vamos a ver. Voluntarios, preparen Biblias para que me ayuden a leer. Acuerden que este es un estudio participativo. Ustedes participan y si tienen preguntas las hacen y aclaramos lo que se puede aclarar. Daniel 5.1. A ver, ¿quién me lo lee bien fuerte? Que se escuche bien. El rey Belsasar hizo un gran banquete a 1000 de sus príncipes y en presencia de los 1000 bebía vino. Ok. Entonces este muchacho, nieto del rey Nabucodonosor, hijo también del otro Nabucodonosor, este muchacho
se olvidó de todo lo que había sucedido antes con su padre y con su abuelo, y empezó a caer en una, yo no diría desobediencia, porque él nunca creyó en Jehová, pero sí en un sacrilegio de hacer lo que se le antojaba como quería y cuando quería. Y una de las cosas que hizo fue una orgía en grande. Invitó a 1000 de sus principales servidores, invitó a sus concubinas y a sus esposas, porque estos reyes, acuérdense que tenían a varias mujeres, no era una sola. Unas, las más seleccionadas, eran las esposas, y otras eran sus concubinas. Y a todas las invitó, dice ahí. Veamos el sacrilegio del rey como segundo punto, Daniel 5, 2 y 3. Y ahí vamos a ver dónde invitó a todas estas personas. ¿Quién me lo lee bien fuerte? Yo. Por favor, Dayana, léalo bien fuerte. Excitado por el vino, Belsasar mandó a traer los vasos de oro y de plata que Nabucodonosor, su padre, había traído del templo de Jerusalén para beber en ellos el rey, sus príncipes, sus esposas y concubinas. Entonces trajeron los vasos de oro que habían sacado del templo de Dios en Jerusalén, y el rey y sus príncipes, sus esposas y sus concubinas bebieron de ellos. Ok, gracias. Entonces ahí vemos confirmación de lo que les acabo de decir, cómo este señor, que era el rey Belsasar, mandó a traer los utensilios sagrados. Pero el propio lo hizo, no era que no tenía utensilios. No, es que a él no le importaba, porque él no tenía temor de Jehová. Se ve que Nabucodonosor, el abuelo y todo, no los habían tocado. Pero No. ya quería pasarse. No, porque Nabucodonosor, acordémonos Sí, que tuvo experiencia desde el Sí. principio. Capítulo 1, Daniel, ya lo vimos en la primera lección. Por eso paciencia. Por el asunto de la dieta, vio mejor salud, más robustos, más fuertes, más inteligentes a los 4 muchachos. Sí. ¿Ya? Y luego leemos ahí los siguientes capítulos, el horno de fuego, leemos la estatua, en el capítulo 2 la estatua del sueño, que Daniel interpretó el sueño y le dio el significado a la estatua. En el capítulo 3 leímos lo del horno del fuego, Sadrach, Mesach y Abednego lanzados, eran 3 y vio 4. Pero aún así, Nabucodonosor, acordémonos que con todas esas evidencias volvía atrás. Entonces Dios lo convirtió en bestia, que fue lo que vimos la semana pasada. Y estuvo 7 días, ¿verdad? Como bestia. 7 años. 7 años, sí. Sí. ¿Hasta qué? Hasta que se arrepintió y se convirtió. Y por lo menos tenemos la impresión de que es salvo. Sí. De que Nabucodonosor se salvó. Y nosotros que somos salvos y vamos a estar con Cristo un día, lo vamos a conocer. Ah, sí. Y vamos a hablar con ellos. ¿Ah? Qué interesante, hermano, vale la pena, ¿verdad? Vale la pena servirle a Cristo. Sí, porque yo quiero hablar con Moisés. Sí. Ah, con Moisés. A todos, hermano, usted va a tener el gusto de hablar con Moisés, con Elías, Sí. con Job, con Noé, con Adán Me gusta mucho. No, hasta con el mismo Jesús. porque va a y estar- con Jesús. Imagínense, es el principal, Y ver a Adán. el que todo lo llena, el que todo lo suple, el Bueno, todopoderoso, dice en Apocalipsis tenemos que 1:7. luchar por eso. ¿ah? Sí, claro, no hay que descuidarse, porque Pablo dice, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? ¿Verdad? No hay que descuidarse, porque mucha gente cree que con solo creer y aceptar a Jesucristo y bautizarse, y ya ahora sí la tengo toda, voy para el cielo, y se descuidan en su santidad. No, y sin santidad nadie verá al Señor. La palabra es muy clara, hermanos. Sin santidad nadie verá al Señor. O sea, el reino de los cielos, dijo Jesucristo, el que pone su mano en el arado y mira hacia atrás, no es apto para entrar al reino de los cielos. Pero hay una gran misericordia de Dios, un gran amor tan grande y tan sublime de Dios, que aquellos que han claudicado en algún momento en su vida, que han vuelto atrás, tienen la oportunidad Sí, amén. de arrepentirse, tienen la oportunidad de ser restaurados si se vuelven a Dios, se arrepienten, le piden perdón y de ahí para adelante dicen, ahora sí, de aquí en adelante voy en serio y no quiero saber más nada de este mundo en sentido del pecado. ¿Va? Porque seguimos viviendo en el mundo, no podemos ser extraños en este planeta, seguimos siendo habitantes del planeta, pero somos diferentes al resto de la humanidad. Ellos, para tener alegría y para tener gozo y para tener paz y para tener todo lo que sienten, necesitan cosas Sí, igualito. que a Dios no le agradan, vicios, drogas, sexo y tanta cosa que a Dios le desagrada. Pero ellos tienen una paz que no es la paz que da Cristo. Acuérdense que Jesucristo dijo, mi paz os dejo, mi paz os doy.
no como el mundo la da, Sí. yo os la doy. Es una paz diferente. Y usted y yo somos testigos de esa paz que nosotros tenemos, pero que el mundo, que anda consumido en el pecado, que anda en la ceguera religiosa, porque lamentablemente andan en la ceguera religiosa, no tienen esta paz que usted y yo, esta seguridad y esta certeza que nosotros tenemos. Entonces, hermanos, el sacrilegio del rey Balsasar fue el usar los vasos sagrados, porque Nabucodonosor los había traído cuando trajo al pueblo cautivo de Judea y los guardó. Eran los instrumentos sagrados dedicados al culto a Jehová. Y Nabucodonosor los trajo, pero no los utilizó para nada, los estaban guardados. Pero Balsasar, cuando toma el poder, se le antoja hacer esa fiesta, esa orgía con todas aquellas gentes que invitó. ¿Y qué sucedió? Nabucodonosor guardó un respeto. en eso. Nabucodonosor guardó el respeto, Balsasar no, y cometió el sacrilegio de usar los instrumentos sagrados de Dios. Por eso, hermanos, es que nosotros como iglesia y como iglesia adventista tenemos el cuidado de que todos los instrumentos, de que todo lo que se usa consagrado para el servicio de Dios, hay que guardarle ese respeto porque ya ha sido consagrado a Dios. No porque el instrumento en sí sea un Dios o porque el instrumento en sí nos pequemos o nos salve, pero si está dedicado a Dios, tiene un significado especial, tiene una representación especial porque es dedicado a Jehová. Es dedicado al servicio para honrar a Jehová. Entonces nosotros no podemos utilizar las cosas que se consagran al servicio de Jehová como que si fueran objetos comunes. Tienen un papel, y menos para fiesta como hizo Balsasar, ¿verdad? Que lo cogió para una fiesta totalmente pecaminosa. Y la idolatría como punto tercero, aquí en los pecados en el palacio del rey Balsasar, está la idolatría en el palacio. Eso lo tenemos en Daniel 5.4. Otro voluntario que me lea Daniel 5.4. Dice así: bebieron vino y alabaron a los dioses de oro y plata, de bronce y de hierro, de madera y de piedra. Estaban llenos de ídolos. Totalmente, hermana, porque en Babilonia, acuérdense que tenían muchas clases de dioses. Tenían muchas clases de dioses, para todo tenían un dios. Pero como dice ahí en la palabra, cuando ingieren el vino y se embriagan con su vino, dice que empezaron a alabar a dioses de ¿qué? De oro, de plata, de bronce, de hierro, de madera y de piedra. ¿A ustedes no se les parece como que hoy en día está pasando eso en el mundo? Que adoran un montón de imágenes de piedra, de madera, de yeso, de bronce, de cobre, de oro y todo lo habido y por haber. De cerámica y todo. De cerámica hacen ahora también, sí. Y hasta de plástico he visto yo. Sí, Entonces, hermanos, son personas que son sinceras en su corazón, sí, piensan. pero están lamentablemente en el error, porque son dioses muertos que ni hablan, tienen ojos y no ven, tienen boca y no hablan, tienen oídos y no oyen, tienen manos y no palpan, tienen pies y no caminan, y como no caminan, los tienen que cargar. Y los vemos ahí a veces por las calles donde van cargados en hombros, pero son seres inanimados porque son un simple objeto, ya sea de madera, de bronce, cobre, hierro, de lo que lo hagan. También los de carne y hueso, pues. Y hay dioses, Cantantes, que la gente y hay dioses, no le dan el lugar a Dios, sino que se van a... y ese es otro tipo de idolatría, exactamente, hermano Gerardo, ese es otro tipo de idolatría cuando agarran a estos hombres. Y yo me acuerdo como, por ejemplo, en mi tiempo juventud, y cómo las muchachas en un éxtasis total pegaban gritos ante... Michael Jackson. No, yo soy un poquito más viejo, esos son más modernos. Ajá. Michael Jackson, Chayanne y todos esos son más modernos. Yo soy de los Beatles, de los Creedence, de los Galos, de los Ángeles Negros, de aquellos tiempos, ¿verdad? Y ya nuestros abuelos eran y nuestros abuelos eran de los Dandies y de los Panchos y todo eso. Eso ¿ah? era yo también. Pero oiga, hermanos, es cierto, Julio Jaramillo, sí. ¿Cómo la gente idolatra a un cantante? Eso es un ídolo. Un jugador de fútbol, pues, exactamente. Son ídolos. Y todo lo que desplaza a Dios de un primerísimo lugar en nuestras vidas se convierte en un ídolo que para Dios es un desagrado porque es idolatría. Y en nuestros tiempos el celular, la televisión, los videojuegos y otro montón de cosas más
que están apartando a la gente de una verdadera comunión con Dios. Entonces, ¿cuál fue el desagrado de Dios ante los pecados en el palacio del rey Belsasar? Bueno, al Dios encontrar desagrado, se dio una escritura extraña en la pared encalada, dice ahí en la Biblia. Leamos Daniel 5, 5 y 6. Daniel 5, 5 y 6. ¿Quién dijo yo? Dice, en esa misma hora apareció una mano de hombre y escribió delante del candelabro sobre la cal de la pared del palacio real. Y el rey veía la mano que escribía. ¿Sigo? Sigan 6, sí. Entonces el rey palideció, sus pensamientos se turbaron, se debilitaron sus lomos y sus rodillas se batían una contra la otra. Oiga, hermano, dice, Ahí temblando el hombre, estaba el hombre temblando, dice que sus rodillas Sí, pegaban una contra la otra en el temblor que se tenía. Pero yo, se le fue la borrachera. yo no sé ustedes. Hermanos y hermanas, pensemos en este momento. Si apareciera una mano ahí escribiendo, y todos vemos esa mano ahí escribiendo, y lo peor, no entendemos lo que escribe, porque Sí. lo escribe en un idioma especial. Ajá, Ya, yo creo que todos nos asustaríamos, claro. Se escribe en aunque latín, seamos cristianos. En latín o en griego, Sí. que uno no entiende nada. Pero imagínense la impresión de ver una mano en la pared escribiendo. Mano sola. Y entonces, ¿qué sucedió? Que el rey no entendía lo que decía aquella frase, no la entendió, y ahí quedó en la pared. Sí. Entonces, ¿qué hizo el rey? Mandó a traer a todos sus magos, a todos sus adivinos, para que le dijeran qué significaba aquello. Y estos también fracasaron otra vez, así como fracasaron con el sueño de Nabucodonosor, así como fracasaron, Siempre fracasaron. ahora vuelven a fracasar los adivinos, los magos. Daniel 5, 7, leamos 5, 7 y 8. Dice que gritos. 5, 6, ¿cuál? En capítulo 5, Daniel, 5, sí. 7. versículos, sí, el 7 y el 8, hermano Gerardo. El rey gritó en alta voz que hiciesen venir magos, caldeos y adivinos, y dijo el rey a los sabios de Babilonia: cualquiera que lea esa escritura y me muestre su interpretación será vestido de púrpura y un collar de oro llevará en su cuello y será el tercer señor en el reino. Amén. ¿Y el 8? El 8. Y entonces fueron introducidos todos los sabios del rey, pero no pudieron leer la escritura ni mostrar al rey su interpretación. Otra vez, hermanos, vemos aquí que los métodos humanos fallan. Los métodos meramente religiosos fallan. El rey mandó a traer a la gente de su confianza, los de él, eran los caldeos, magos, adivinos, etc. Y los mandó a traer a todos para que vieran la lectura en la pared, la leyenda en la pared, y le dieran la interpretación, y no pudieron, fracasaron. Y hoy en día el mundo está igual. Acuérdense en que yo tengo la tesis o el principio, la filosofía, como ustedes quieran llamarlo, de que nosotros cuando leemos la historia bíblica tenemos que buscarle la aplicación en nuestros tiempos. Y en nuestros tiempos podemos aplicar igual. La gente está leyendo la Biblia y no la está entendiendo. No la están entendiendo, le están dando interpretaciones totalmente salidas del contexto bíblico. Y entonces aparece por allá un nuevo predicador y forma un nuevo grupo religioso, y por allá aparece otro y forma un nuevo. Y hoy en día tenemos, oiga, después de Martín Lutero, que es el que protestó contra todo el engaño que les tenía la religión tradicional al pueblo. Y cuando Martín Lutero se rebeló y protestó, por eso se llaman protestantes, solo habían dos grupos cristianos en aquel momento. Bueno, habían tres ya. Perdón, no habían dos, habían tres. Porque los cristianos fieles, como remanente fiel, se han mantenido desde todo el tiempo.
Por eso es que el papado en la Edad Media mandaba a matar en hogueras, mandaba a matar en guillotinas, mandaba a matar en las cruzadas, porque acuérdense que fueron 1260 años de persecución. Entonces no era siempre el mismo papa. El papado como organización existiendo siempre, pero con diferentes papas, porque uno se moría y le nombraba un sustituto, y ese hacía su gobierno, se moría y había que nombrar otro. Durante 1260 años hubo diferentes papas. Entonces por eso un papa perseguía con la hoguera, otro papa perseguía con las cruzadas, otro papa perseguía con la guillotina, y al fin y al cabo todos perseguían y todos mataban a todo aquel que no aceptaba la autoridad papal y que enseñaba la verdad de la palabra de Dios. Porque acuerden que tenían prohibido leer la Biblia. Y yo recuerdo, estando yo niño todavía, que aquí en Costa Rica era casi que prohibido leer la Biblia. Y decían, nadie la lea porque se vuelve loco, porque los únicos que están autorizados y capacitados para leer la Biblia son los sacerdotes. Eso me decían a mí chiquitillo. Y cuando mi familia se hizo cristiana protestante, porque nosotros éramos católicos, los vecinos empezaron a tratarnos mal y nos dijeron que nos habíamos salado porque habíamos cambiado de religión, y nos decían, se van a hacer locos porque solo los curas pueden interpretar y entender la Biblia, y ustedes se van a hacer locos leyendo la Biblia. Y mira, aquí estoy ya con 64 años, y tenía yo en aquel entonces 6 años de edad, y no me he hecho loco. Más bien he crecido en conocimiento y en sabiduría de Dios, gracias a Dios en su amor y en su misericordia. Hermanos, hoy en día está la gente igual, como aquellos magos y adivinos que no pudieron interpretar el sueño. Perdón, el sueño no, en este caso era la escritura en la pared. No pudieron interpretar. Y hoy en día la gente está igual, leyendo la Biblia y no entienden. ¿Se acuerdan del eunuco etíope que estaba leyendo por allá en el desierto, en un carruaje, el libro de Isaías, al profeta Isaías, que hablaba de Jesucristo, el Mesías, y se acerca a Felipe y le dice, ¿entiendes lo que lees? Y le dice el eunuco, ¿cómo voy a entender si no hay quien me explique? Pero estaba leyendo la Biblia, pero no la entendía. Bueno, así está mucha gente hoy en día. Lamentablemente, cuando uno quiere explicarles todo esto con este conocimiento que tenemos en la iglesia adventista, nos ven como secta falsa, nos ven como que si fuéramos demonios, y nos desprecian y nos dicen que no. Pero si depusieran ese fanatismo religioso y se pusieran a estudiar la Biblia, lo que dice la Biblia en el contexto de la Biblia y no en el contexto de una religión, aprenderían mucho y saldrían del error para venir al conocimiento de la verdad de Dios. Y muchos lo están haciendo. Y eso fue lo que me pasó a mí. Yo les he contado a ustedes así pedacitos de mi testimonio, que cuando yo era católico hasta los 6 años de edad, y mis papás se hicieron evangélicos pentecostales, me criaron en la iglesia pentecostal, y hasta los 55 años de edad fue que vine a entender, se me aclaró todo el asunto, y abandoné la iglesia pentecostal y me hice adventista. Hermano, pero ¿verdad que usted no le dieron el mensaje? Ningún adventista le dijo. A mí ningún adventista me dio el mensaje me lo dio el Espíritu Santo. Otro día les cuento el testimonio, pero el que trató conmigo fue directamente el Espíritu Santo. No es que yo no aceptaba adventistas. Mi tía Elia, que fue la que trató de hablarme a mí del adventismo, cuando ella se hizo adventista, ya por los años 75, cuando vino Kenneth Cox a Costa Rica, ella era pentecostal y se hizo adventista, y muy contenta y muy llena de todo ese primer amor del conocimiento que había adquirido, trató de hablarme. Yo tenía 21 años de edad, pero ya yo había estudiado para ser pastor pentecostal. Y cuando ella trató de abordarme, le dije, un momento, tía, siga usted con su creencia diabólica, porque se hizo adventista, que yo sigo en mi creencia y en mi fe pentecostal, y yo sé en lo que he creído, y de aquí no me saca nadie. Y entonces mi tía fue muy respetuosa y nunca más me volvió a intentar hablar de nada, pero nunca dejó de orar por mí. El día que yo me hice adventista, lo primero que hice fue ir a buscar a mi tía, que todavía estaba viva. Ella murió de 101 años, y lo primero que hice fue ir a buscarla y a contarle que me había hecho adventista. Vieran qué alegría de viejita, porque dice, Johnny, todos estos años no he dejado de orar por usted. Bueno, después otro día les cuento el testimonio, porque hoy no es día de testimonio. Cuando terminemos, Daniel, antes de entrar a Apocalipsis, vamos a sacar una noche para testimonios, y todos vamos a poder contar nuestros testimonios. Pero sigamos ahora con el estudio. Entonces, el fracaso de los adivinos. Ahora entonces el rey pide la interpretación, y
Y en Daniel capítulo 5, del versículo 9 al 17, ahí se me coló un 0, no es 90, es un 9, hay que eliminar ese 0. Del versículo 9 al 17 está cuando el rey pide la interpretación, pero el pasaje es un poquito larguito y como el tiempo ha avanzado, yo les voy a contar así rápidamente. ¿Qué sucedió? Que el rey quería la interpretación de lo que decía la pared, la escritura en la pared, y los magos y adivinos fracasaron. Entonces se acerca la mujer del rey y le dice que hay un hombre de los judíos, de los hebreos esclavos, que se llama Daniel, que le habían puesto también Beltasar. Este es Balsasar, a Daniel le habían puesto Beltasar. Dice, que interpreta sueños por el poder de los dioses. Él está lleno según esta mujer de Balsasar, Daniel estaba instruido por los dioses, dice ella. Sí. Y tiene el conocimiento que los dioses le han dado. Y a tu padre Nabucodonosor, él le interpretó los sueños. ¿Por qué no lo mandas a traer para que te explique? ¿Y qué hizo Balsasar? Sí. Inmediatamente mandó a traer a Daniel. Y cuando mandó a traer a Daniel... Pero primero sacó los de él, ¿verdad? Primero puso la Sí, es lo que usted leyó precisamente, en Daniel 5, el 7 al 8, y los de él fracasaron, los magos, los caldeos, los adivinos, todos esos fracasaron. Entonces llama a Daniel, entonces lo llama y le dice a Daniel, y ya le pregunta y le dice, bueno, es cierto que usted está lleno del poder de los dioses, que tiene la sabiduría y todo esto para interpretar sueños. Entonces quiero que me interprete lo que dice la pared, la escritura en la pared, porque todos los míos han fracasado, ninguno ha podido. Entonces yo quiero que usted me diga, y yo te pondré vestidura de púrpura, te pondré collar de oro y te nombraré como tercero, porque esa era la oferta que había hecho Balsasar, del reino. nombrar como tercero. Oye, hermanos, qué tentación, ¿verdad? Sí. Oye, los políticos de hoy en día desearían eso, a como se pelean el hueso. Sí. Ustedes han visto en un país tan pequeño como Costa Rica, qué cantidad de candidatos para presidentes. Sí. Para... Y ahora para municipalidades, ni qué decir, ¿verdad? Bueno, imagínense qué ansia de poder, ¿verdad? Qué deseo de destacar. Algunos hermanos es por el sueldo, pero hay muchos de ellos que es por nada más por el poder, por el gusto del poder. Imagínense que cuando yo trabajaba en los tribunales, cuando yo no me había todavía jubilado, yo era juez a nivel de materia penal, juez superior, haciendo juicios, juzgando delincuentes de toda clase. Y resulta que me mandaron a Pérez Celedón y me encontré con otro juez allá que había sido compañero mío cuando ninguno de los dos éramos jueces, habíamos sido compañeros en el archivo criminal, en el OIJ, y José Manuel se llama él. Y cuando un día que íbamos para el juicio, ustedes saben que un tribunal colegiado se compone de 3 jueces. Un tribunal unipersonal es con solo un juez. O sea, los delitos menores los ve un solo juez, pero los delitos de más envergadura, de más gravedad, lo ven 3 jueces. Entonces ese día íbamos los 3 jueces a realizar un juicio de un robo agravado. Me acuerdo que cuando íbamos bajando, porque nosotros estábamos en un 3er piso allá en los tribunales de Pérez Celedón, y íbamos bajando el ascensor, y cuando ya salimos del ascensor y empezamos a caminar por unos pasillos que caminan por detrás de las salas de juicio, por donde no camina público. Hay una privacidad y hay una seguridad para los jueces ahí, y ellos entran por detrás a cada sala. Y me decía José Manuel, uy, Johnny, ¿a vos no te pasa lo que me pasa a mí? Le digo, ¿qué te pasa a vos, José? Y dice, yo me siento como un dios en el Olimpo. Así se sentía él. ¿Por qué? Porque habíamos sido oficinistas, habíamos sido auxiliares en el archivo criminal de llevar control de los ficheros de las personas que cometen delitos, lo que se llaman las fichas, y el análisis de huellas. Pero los dos estudiamos, nos hicimos abogados y nos ascendieron a jueces. Y entonces ya él se sentía como un dios en el Olimpo, me dijo ese día. Y no, no se siente aquí, que somos como dioses en el Olimpo. Le digo, ay, José, le digo, que no se te suban los humos. No deje que el título te enferme, José. Bueno, yo creo que no me lo eché enemigo, pero sí lo distancié de mí, ¿no? Porque yo vino, de ahí para adelante, él ya no fue el mismo conmigo. Le molestó que yo le dijera eso, que no se le subieran los humos. Se engrandeció. Hermanos, ¿por qué? Porque la humanidad tiene ansias de poder, porque es lo que Satanás inspira, porque acuérdense que Satanás, cuando era Luzbel o Lucifer, ese fue el gran pecado de iniquidad de él. Querer sentarse en el trono del Altísimo y ser semejante al Altísimo.
Y entonces, como él no ha podido lograrlo, inspira a los hombres para que los hombres quieran el poder. Y entonces viene Balsasar y ofrece que quien interprete la lectura en la pared va a ser el tercero en el reino, vestido de púrpura con collar roto. ¿Y qué le dice Daniel? ¿Qué le dijo? Vamos a ver qué le dijo. Ahí está. Está igual en 17, sí. En el 17. Entonces Daniel respondió y dijo delante del rey: tus dones sean para ti y da tus recompensas a otros. Leeré la escritura al rey y le daré la interpretación. O sea, Sin interés de nada. que Daniel le dijo: no me interesa ser el tercero en el reino, no me interesa que me vista de púrpura, no me interesa que me pongas collares de oro. O sea, la humildad, pero una humildad genuina, sincera. Un verdadero hijo de Dios. Que le dé los cosas a otros. ¿Y qué pasó? Que aunque él le dijo esto al rey, el rey siempre lo nombró como el tercero en el reino. Sí. ¿Y por qué el tercero? ¿Ustedes se han puesto a pensar por qué el tercero? No. Porque el primero, ¿quién era? El rey Balsasar. Sí, él. Ajá. Y luego el rey Balsasar, ¿quién seguía ahí con autoridad, con poder? Según el hijo de él. La reina, Ah, la reina. la esposa de él. Sí. Ah. Vea lo que es ella la que le dice: manda a traer a Daniel, y es ella la que interviene por la autoridad que ella tenía sobre el rey. Es el rey, la reina. Ah. Y Y entonces, luego el tercero era él. y entonces el tercero era Daniel. O sea que Daniel estuvo por encima de todo el pueblo, pero por debajo solamente de la esposa del rey y del rey. Y él era el tercero. Porque cuando él lea la interpretación del sueño a Balsasar, entonces ¿qué sucedió? Que este lo recompensa. Bueno, pero nos hemos adelantado. Daniel censura al rey. Daniel 5, 18 al 23. Vea lo que dice Daniel 5, 18 al 23. El Altísimo Dios, oh rey, dio a Nabucodonosor tu padre el reino y la grandeza, la gloria y la majestad. Y por la grandeza que le dio, todos los pueblos, naciones, lenguas temblaban y temían delante de él. A quien quería mataba y a quien quería daba vida. Engrandecía a quien quería y a quien quería humillaba. Mas cuando su corazón se ensoberbeció y su espíritu se endureció en su orgullo, fue depuesto del trono de su reino y despojado de su gloria. Y fue echado de entre los hijos de los hombres, y su mente se hizo semejante a la de las bestias, que ya lo vimos. Y con los asnos monteses fue su morada. Hierba le hicieron comer como a buey, y su cuerpo fue mojado con el rocío del cielo, hasta que reconoció que el Altísimo Dios tiene dominio sobre el reino de los hombres, y que pone sobre él al que le place. Y tú, su hijo, Belsasar, no has humillado tu corazón, sabiendo todo esto, sino que contra el Señor del cielo te has ensoberbecido e hiciste traer delante de ti los vasos de su casa, y tú, y tus grandes, tus mujeres, y tus concubinas, y bebisteis vino en ellos. Además de esto, diste alabanza a dioses de plata y oro, de bronce, de hierro, de madera y de piedra, que ni ven, ni oyen, ni saben, y al Dios en cuya mano está tu vida, y cuyos son todos tus caminos, nunca honraste. Qué exhortación le hizo Daniel Sí. a Balsasar, porque se consumió en la idolatría por no seguir los principios de Y no Dios. se arrepintió el bandido, ni con ese No, sermón. no se arrepintió. No, y bueno, Daniel lo censura por no seguir los principios de Dios, lo censura por no llevar una vida recta Sí. y lo censura por no llevar una vida temperante. No había temperancia en él. ¿Qué es la temperancia? La temperancia es la capacidad que nosotros debemos de tener siempre para decidir y para tomar nuestras decisiones. Esa es la temperancia. El dominio es algo así como el dominio propio, la temperancia. O sea, quiero esto, pero no me conviene, por más que lo quiero, no lo uso si es un objeto, o no lo como si es una comida. Porque la temperancia tiene que estar en todo. Exactamente, aun Eso es honrar a Dios. sea lo que sea, hay que honrar a Jehová primero.
Entonces, mis amados, la transgresión de las leyes de salud fue lo que se dio ahí en esa orgía, en ese banquete, porque era un banquete de comer. Había mucha comida, había mucho vino, y invitó a sus 1000 servidores y a todas sus concubinas y esposas, y eso era un desajuste ergonómico. Pura comida, puro banquete. Entonces, ¿qué sucede? Vamos a ver algunos principios de esto. Nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. 1 Corintios 6:19. ¿Alguien lo logró encontrar? La pantalla está ahí, ustedes pueden ir buscando con tiempo los versículos. 1 Corintios 6:19. ¿Alguno que lo tenga? Léalo, hermana, bien fuerte, para todos. 1 Corintios 6:19. Hoy ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual habéis recibido de Dios, y que no sois vuestros. Oiga, no somos nuestros. Oiga, hermanos, el cuerpo es de Dios. Es templo del Espíritu Santo. Y entonces vea la advertencia o el llamado de atención que está haciendo el Espíritu Santo a través del apóstol Pablo, que fue el que escribió esta carta de Corintios. Muy clarito le dice, en signo de interrogación: ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros? ¿Quién está en nosotros? El Espíritu Santo. Hermanos, entendamos este principio porque es muy importante. Si el Espíritu Santo está en mí, no es posible que yo esté haciendo cosas que le desagradan a Dios. Pero si yo sigo insistiendo en hacer cosas que le desagradan a Dios, aunque yo diga que tengo el Espíritu Santo, tengo que examinarme a ver qué clase de espíritu es. Pero no puede ser el Espíritu Santo. Jesús fue muy claro y muy enfático. En San Juan capítulo 14, versículo 15, ¿qué dice Jesús? Si me amáis, guardad mis mandamientos. O sea que si nosotros lo amamos a Él, guardemos sus mandamientos. Ah, que eso era para los judíos, ya viene usted con esa majadería, don Johnny. No, señores, Jesucristo lo dijo y es Nuevo Testamento. Sí, pero lo dijo porque Él no había muerto y todavía estaba en el tiempo de la ley, dicen algunos. Bueno, entonces, ¿qué me dicen del apóstol Juan? Que en 1 Juan está hablando de los mandamientos de Dios. 1 Juan 2:4, cuando dice, si alguno dice que le conoce, ¿a quién? A Cristo. Y no guarda los mandamientos de Dios, el tal es un mentiroso y la verdad no está en él. Dice en 1 San Juan 2:4. Y después 1 San Juan 3:4, ¿qué dice? Que el pecado es ¿qué? Transgresión de la ley. Transgresión de la ley. ¿De cuál ley? Los mandamientos de Dios. Y dice, hay uno que dice también, no me acuerdo la cita, que dice que si transgresiéramos en uno, Se hace culpable de entonces todos. Santiago capítulo 2, versículos 8 al 11. Dice en Santiago, bueno, especialmente el 10 y el 11, que el que quiere guardar toda la ley. Ahora, qué importante, ¿de cuál ley nos está hablando? La ley de 10 mandamientos. Porque el problema del cristianismo hoy en día es que están confundidos con la ley de Moisés. Y todos se lo atribuyen a la ley de Moisés. Pero acuérdense que Dios escribió los 10 mandamientos en tablas de piedra con su dedo. Para que nadie, ningún ser humano, ni siquiera Moisés, ni le quitara, ni le pusiera ni un punto ni una tilde a su santa ley. En cambio, los otros mandamientos que Moisés escribió, los escribió en un libro que se llama el libro de la ley. Esto ustedes lo confirman en Deuteronomio capítulo 10, versículo 1 al 5, que los 10 mandamientos fueron escritos por el dedo de Dios en tablas de piedra y guardados dentro del arca del pacto. Pero los otros mandamientos que son sobre leyes morales, leyes sociales, leyes jurídicas, leyes, etcétera, etcétera, fueron escritos por Moisés con instrucciones de Dios, claro que sí, pero escritos por Moisés porque Dios permitió que Moisés pusiera su intelecto, que Moisés pusiera conforme lo interpretó y lo escribiera en un libro que se llama el libro de la ley. Y ese fue puesto al lado afuera del arca del pacto. Eso está en Deuteronomio capítulo 31, versículos 22 en adelante. los mandamientos están adentro. Exactamente, entonces tenemos dos leyes. La ley moral de 10 mandamientos, escrita por el dedo de Dios, colocado dentro del arca del pacto, y los otros 600 y pico mandamientos escritos por Moisés en un libro que se llama el libro de la ley, colocados al lado afuera del arca del pacto. Entonces las iglesias hoy en día cristianas están muy confundidas y meten todo dentro del mismo paquete.
Ah, no, eso eran los judíos. Y no han entendido que la ley de Dios, los 10 mandamientos, es la ley de la libertad que menciona el apóstol Santiago. Es una ley que nos trae a libertad. Y entonces esta ley es eterna porque dice que son inherentes al carácter de Dios y Dios es eterno. Y cuando Caín mató a Abel, sabía que había violado el mandamiento que dice no asesinarás. Yo los conocía. Los conocía muy bien. Sí. Pero bueno, hermano, lamentablemente el mundo, en la gran mayoría, el cristianismo hoy en día, siguen con el error y siguen confundidos. Y así estuve yo por tantos años. Y dicen que está abolido, pero son los ritos. Lo que fue exactamente. Es más, Sí. es que Colosenses 2, Sí. Colosenses 2, 16, 17 por ahí, Sí. dice que lo que Sí, fue sí. clavado en la cruz fuera el acta de los decretos Que estaban contra nosotros. que nos era contraria. Sí. O sea, en primer lugar no eran mandamientos, eran decretos. Sí. El acta de los decretos que nos era contraria. Por ejemplo, un decreto que nos era contrario. El alma que pecare, esa morirá. Bueno, eso sigue vigente. El alma que pecare va a morir si no se arrepiente. Pero antes se asesinaba o se mataba, porque hay que entender lo que era asesinar y lo que era matar. En el concepto de entonces significaban dos cosas diferentes, ¿verdad? Sí, Yo- o sea, si yo asesinaba a una persona por odio, por rencor, por venganza, eso era asesinar. Pero si yo mataba a una persona por defensa propia, porque me iba a atacar, se metió a mi casa a robar y yo lo sorprendí y me iba a matar, entonces yo me defendí y lo maté, eso no es asesinar. Bueno, eso todavía yo creo que tiene validez, ¿no? Eso todavía tiene validez, correcto, hasta la ley terrena lo defiende eso. Entonces, pero antes, la ley del talión, ojo por ojo, sí, diente por diente. al adúltero se apedreaba, ¿verdad? a los adúlteros, Sí. hermana, a los dos. El problema es que a Jesús le llevaron a una mujer adúltera. ¿Y por qué no llevaron al hombre? Sí, Si en Deuteronomio, para tentarlo. en Deuteronomio 18, si mal no recuerdo, donde habla de todos estos tipos de pecados, donde prohíbe que el hijo vea al padre, que la madre vea al hijo, que el hermano vea a la hermana desnudos, ¿verdad? Sí. Que no tengan ni siquiera ninguna relación. Es más, a los primos, prohíbe la relación entre primos, prohíbe la relación entre tíos y sobrinos, prohíbe la relación entre cuñados, prohíbe la relación entre suegro o suegra con yerno, con nuera. Sí. Todo eso está prohibido. Y dice que el que violaba estas ordenanzas, estos mandamientos, tenía que morir irremisiblemente apedreado ambos, el hombre y la mujer. Pero a Jesús le llevan solo la mujer. Pues no llevaron al hombre también, si la sorprendieron en adulterio, ¿por qué no llevaron al hombre también, que era adúltero con ella? Él estaba ahí con una piedra. A lo mejor estaba ahí entre los que estaban con la piedrita en la mano para... ¿Por qué? Porque a ellos lo que les interesaba no era tanto matar a la mujer como Saber qué iba a decir Jesús. como ponerle una trampa a Jesús, exactamente. Sí. Ponerle una trampa al Señor. ¿verdad? Sí, esa era mi intención. Pero ¿qué dijo Jesús? Mujer, yo te perdono. Vete. ¿Y no qué? No peques más. No peques más, no sigas adulterando, mujer. Yo te doy mi perdón, pero no sigas adulterando. Pero hoy en día la gente quiere recibir el perdón de Jesucristo y seguir violando algunos de sus mandamientos. Y son 10, no son 9. Yo en la iglesia evangélica guardaba 9. Pero el cuarto mandamiento lo pisoteaba, porque para mí el sábado, nada que ver. Para mí eso era para los judíos. Hasta que el Espíritu Santo trató conmigo, como dijo la hermana Grace ahora, que quería provocarme a contar el testimonio, cómo fue que el Espíritu Santo me hizo entender que yo era el equivocado. Pero eso lo voy a contar un día, hoy no. Cara a cara. Pero entonces, mis amados hermanos, Dios quiere que nosotros seamos obedientes y no caigamos en el pecado de Balsasar y no caigamos en el pecado de los Balsasares de hoy en día con el montón de religiones que creen que siguen a Cristo pero le están desobedeciendo. La hermana también la iluminó el Espíritu Santo. A la hermana Marta, Sí, que estaba También. en la Rosa de Salón y ahora está en Adventista. gloria a Dios por eso. Y entonces, hermanos, volvamos a esto porque qué rapidito se logra uno salir del tema. Sí. Nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Amén. Amén. Y es de Dios, no es de nosotros. Amén. Por eso dice ahí en Corintios que el que dañare el templo de Dios, Dios lo destruirá a él. Ahí lo dice. ¿Y cómo dañamos el templo de Dios, que es el cuerpo? ¿Cómo lo dañamos nosotros? Bueno, hay venenos que matan el cuerpo. Hay aquí algunos ejemplos. Vamos a tratar de verlos rápido. El alcohol.
Proverbios 23:31, ¿alguien lo buscó? Sí, yo lo tengo. Ok, léamelo bien fuerte alguien. Cualquiera, el primero que se anime. No mires el vino cuando rojea, cuando resplandece su color en el vaso. Entra suavemente, pero al fin morderá como serpiente. Oiga lo que es el licor, Y hermanos. como víbora dará dolor. Oigan lo que es el licor, ¿verdad? Entra suavemente, Sí. pero termina mordiéndonos como serpiente y al final Con cirrosis, ¿cierto? dará dolor. Ahí vienen las cirrosis, vienen El cigarro también, ¿verdad? los problemas de presión arterial, todo esto y un montón más. Vea, el alcohol, hermanos, es uno de los grandes enemigos de la humanidad. Roba la dicha, roba la paz del hogar, roba la paz de la sociedad, roba la paz del mundo entero. Afecta al sistema nervioso central, formado por el encéfalo, la médula espinal y los muchos nervios raquídeos. Todo eso lo afecta el licor. Daña severamente el cerebro, que es el motor cuya finalidad es hacer funcionar los distintos órganos por medio de impulsos eléctricos. El cerebro manda las órdenes al pie, a la mano, ¿por medio de qué? De impulsos, llamémoslo así, impulsos eléctricos para que entendamos. Y entonces todos nuestros nervios y nuestro organismo son los cables por medio de los cuales el cerebro envía los impulsos. Se llaman neuronas, las cuales son afectadas terriblemente con el licor. Se me va a olvidar, perdón. Gracias. De la misma forma, mis hermanos, son afectados el corazón, el hígado, los pulmones, los riñones, etc. Les puedo contar un testimonio. No puse el nombre completo ni los apellidos por respeto a la familia, más que todo. Ya el muerto ni cuenta se da, estamos hablando de él. Pero la familia puede eventualmente escuchar este mensaje, pues yo lo estoy subiendo al canal mío en YouTube y no quiero que la familia se sienta afectada. Pero ahí están las iniciales de esta persona. Él fue un compañero de trabajo mío en la corte. Él falleció el 3 de mayo del 2008 a sus 49 años de edad y tomaba muchísimo licor. Pero tomaba demasiado licor. Y un día yo le dije, mira fulano, vos no te querete un poquito, deja de tomar tanto licor, te estás dañando tu cuerpo, tu organismo. A mí no me importa, me dice. Si muero, muero contento, pero no hay cosa más rica que tragar guaro. Y se lo llevó una cirrosis. De eso murió con 49 años de edad. Jovencito murió. Jovencito. Con 49 años de edad murió y dejó a la familia solita. ¿Vale? Ok. Tenemos opiniones de grandes hombres. Uno de ellos es Thomas A. Edison, un famoso científico de allá por el siglo XVIII. Y él dijo, palabras de Thomas Edison, dijo: me abstengo en absoluto de tomar bebidas alcohólicas. Prefiero usar el cerebro para otros fines. Y los inventos que hizo este hombre. Francisco Bacon, otro personaje también de aquellos tiempos, dice: todos los crímenes de la tierra no destruyen tanto a la raza humana ni provocan tanta pobreza como la embriaguez. Así que el resultado del licor es dañino. Podríamos, hermanos, hablar aquí mucho de licor, y los que han tomado licor, que estén aquí presentes, podrían darnos muchos testimonios, pero no hay tiempo, no tenemos tiempo. Todos venimos aquí por un ratito y no por toda la noche, ¿verdad? Entonces sigamos. El tabaco es otra de las cosas que está haciendo muchísimo daño a la humanidad. ¿Por qué? Porque el tabaco afecta el cerebro y entorpece las sensibilidades, de tal forma que la mente no puede discernir claramente las cosas espirituales. Ese es el daño especialmente de la nicotina, pero el tabaco tiene mucho más. Aquellos que usan tabaco no están inocentes delante de Dios. La gente que cree, vea, cuando yo pastoreaba una iglesia pentecostal en Chachagua, en San Carlos, me invitaban a predicar a otras iglesias de la zona, y fui a predicar a una iglesita que era la Iglesia de Dios Evangelio Completo en el limbo de Peñas Blancas, de San Isidro de Peñas Blancas, allá de San Ramón de Alajuela. Y resulta que había un hermano ahí, que también por respeto a la familia, yo no voy a dar nombres, ¿verdad? Pero este hermano estaba en medio culto, y en medio culto se salía. Y como era una zona de campo, decía que iba al servicio sanitario, que eran aquellos famosos excusados de huecos. Les estoy hablando del año 1977. Y resulta que a lo que se iba era, que se iba al fondo, donde estaba metido, en medio del cafetal, estaba metido el interior de hueco,
y se iba a fumar. Y nadie sabía que fumaba. Pero hubo un hermano, vecino de él, que entró en sospecha. Qué raro, todo el tiempo medio oculto este hombre. Y un día se puso a seguirlo a ver qué era el asunto. Y ahí fue donde lo pilló, que era que se iba a fumar un cigarrito. Y después venía al culto como gran cosa y hasta hablando en lengua, según él. Y estaba en pecado del tabaco. Por eso, hermanos, aquellos que usan tabaco no están inocentes delante de Dios. Dios puede ser misericordioso para con ellos mientras participan de ese hábito. Un hábito pernicioso en ignorancia del mal. Sin embargo, a estas alturas de las investigaciones y conocimientos científicos, son muy pocos los que ignoran las consecuencias. El tabaco contiene más de 800 componentes venenosos, siendo los principales de estos 800 componentes el alquitrán, que origina el cáncer al pulmón, el amoníaco, el monóxido de carbono y la nicotina. Son los principales componentes venenosos del tabaco, pero son 800 que ha descubierto la ciencia en los estudios médicos que hacen. Algunas de las consecuencias produce angina de pecho y predispone al cáncer del pulmón, acentúa la arteriosclerosis, el infarto al corazón y la úlcera estomacal, debilita la vista. Vea todo lo que hace el tabaco: debilita la vista y el sistema nervioso, produce dolor de cabeza, irritabilidad, desgano y disminución del apetito. Y es cierto, hermanos, yo trabajando veía compañeros que fumaban y tal vez no almorzaban porque preferían un cigarrito, según ellos, que un almuerzo. Yo lo viví, no me lo contaron, lo vi. Si no se lo fuman, se ponen así, ¿verdad? Nerviosos, Y se ponen fatales si no se fuman el cigarro. El tabaco disminuye el poder de la mente por causa del insomnio, la fatiga y la ansiedad. Las papilas gustativas se dañan, disminuyendo considerablemente su sensibilidad. Y aquí les tengo otro ejemplo de otro compañero de trabajo que falleció de un infarto así, fulminante. Ahí están las iniciales del nombre del que también no voy a citar el nombre porque como esto sube a internet yo no quiero causar dolor a la familia si escucharan este estudio. Pero este ex compañero de trabajo falleció el 4 de abril del 2012 por el tabaco con apenas 54 años de edad. Pero fumaba que ustedes no tienen idea. Hermano, ¿qué son papilas? Las papilas gustativas son las que están aquí en la lengua para diferenciar los diferentes sabores de las comidas. Usted sabe lo que es dulce por las papilas, sabe lo que es ácido por las papilas, sabe lo que es sal por las papilas, sabe lo que es un mango por las papilas o sabe lo que es un banano por las papilas. Ellas son las que identifican los sabores de todos los alimentos que nosotros ingerimos. Esas son las papilas. Es que el papá de ella murió de eso, de 54 años. También de 54 años. Por el tabaco. Ay, no. Si el papi hubiera sabido todo eso. Sí. Sí, con razón te veo ya con los ojitos llorosos, sí. Bueno, el Señor te dé fortaleza, hermana. Lamentablemente es una realidad. Y aquí tenemos, vean, la hermana, aquí hay una prueba clara, lo que ella está diciendo. El papá de ella murió por esto, por el tabaco. De todo esto que estamos hablando, tu papá también. Mi tío, yo tengo un tío que se le secó el pulmón a consecuencia del tabaco. A mi suegro también se le secó un pulmón y murió con ahogos a consecuencia del tabaco. A mi papá le dio un paro cardiorrespiratorio. La gente, Se trancó la garganta. sí, la gente cree que porque fuman por muchos años nunca les va a hacer daño. Pero es que es un daño Del tabaco. que se va acumulando hasta que les revienta. Amado Johnny, doña Sí. Carmen, la señora que vino la... Ajá, la que vende pollos. No, A la otra. es de la que vende pollos. Ah, usted la que vende pollitos y que vende taquitos. Y un día voy a La hablar. otra señora viejita. Que tuvo una cosa que vino. Ah, que estaba así, recién operada. Sí, por el cigarro. Por el cigarro también. Bueno, de ahí. Por eso tiene que andar con el oxígeno y todo. Bueno, ahí son pruebas, Sí. vivientes de que lo que estamos hablando es una realidad. Y yo tengo 8 años de que dejé de fumar. Sí. Bueno, las drogas también, en cualquiera de sus formas Y es un afectan. destruir,
Perdón, eso es destruir el templo del Espíritu Claro, Santo. todo eso es destruir el templo del Espíritu Santo. Ahora están las drogas, en cualquiera de sus formas afectan decididamente el organismo. Está el opio, que debilita la fuerza de voluntad, cambia el carácter. Está la morfina, que la morfina es muy usada para aliviar el dolor, sin embargo también produce acostumbramiento. Vean, yo les puedo decir, yo soy testigo de eso, la morfina. Cuando a mí me operaron aquí el riñón derecho y el uréter por cálculos, por piedras de calcio que me hicieron de comer tanto camarón crudo, yo caí, tenía en aquellos años, en el año 90, estaba jovencillo, tenía 32 años de edad, y yo me comía así las pilas de camarón crudo. Nada más les quitaba a mi esposa la cáscara y sin rajarlos y sin nada, yo me los saboreaba. Y eso me mandó al hospital, ni la tripilla le limpiaba a mi esposa. Yo le déjenmelos así enteros, yo me los como así, me gusta. Y así me los comía, pero eran por kilos que me comían un almuerzo. Ese era mi almuerzo. Y entonces, ¿qué sucede? Que me mandaron al hospital con cálculos en el riñón derecho y en el uréter. Y era tan fuerte el dolor que yo experimentaba que me ponían inyecciones a base de morfina. Y hermanos, vieran, no puedo ser hipócrita, qué sensación más rica sentía yo. Yo sentía una sensación riquísima. ¿Por qué? Porque me dormía en el dolor. Yo siempre sentía el dolor, pero como dormido. Entonces ya no era tan fuerte como lo era sin la inyección de morfina. Y después ya yo quería más morfina. Me gustó y después quería más. Eso es, gracias a Dios que Dios me libró, salí del hospital y pude sobreponerme a eso y no me quedé en el vicio. Pero también produce acostumbramiento, o sea, se hace un hábito. Es igual que la clona también. La coca en cualquiera de sus derivados, sea cocaína, sea crack, como quieran, o cualquiera de sus derivados, esclaviza y embrutece. Y no sé si han visto ustedes a las personas que consumen cocaína o piedras de crack, cómo se van secando, cómo se van enflaqueciendo, se les ven aquí los pómulos chupados, hundidos, los ojos se les ven hundidos, una cosa espantosa. Los dientes se le caen. Totalmente. Todas esas personas están maltratando el cuerpo que debería ser el cuerpo para que viva y habite el Espíritu Santo. Lógicamente que en ellos no tienen al Espíritu Santo, pues, puesto que andan en esas condiciones. Existen un sinnúmero de drogas autorizadas, ya sea con receta médica o clandestinas, que son las que no tienen receta médica, y cualquiera que sea el caso, minan la salud. Pero hermanos, ¿qué me dicen de las bebidas? Hoy en día son lícitas ante la sociedad muchas bebidas que están ocasionando obesidad, diabetes, presión alta, daño al hígado, al páncreas, etc. Como son, por ejemplo, los refrescos gaseosos, cargados de azúcar y aditivos que son químicos que le dan sabor y color a los refrescos. Y todo eso está dañando la salud de nuestra sociedad. Todo eso está destruyendo el templo de Dios, el templo del Espíritu Santo, que es nuestro cuerpo. Y oigan, la hermana leyó en 1 Corintios 6. 1 Corintios 6. Y yo voy a leerlo otra vez. ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois templo del Dios viviente, como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Por lo cual, salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor. Bueno, este es el versículo donde está haciendo un llamado para salir de la idolatría, para apartarnos de la Babilonia. Pero es que hay un versículo que dice que el que destruye el templo de Dios, no me acuerdo ahorita dónde es que estaba. ¿No fue el que leyó Dayana? El que destruye el templo de Dios, Dios lo destruirá, él dice. Y el templo de Dios ahora es nuestro cuerpo. Y el que destruye el templo de Dios, pero está también ahí en Corintios, el que destruye el templo de Dios, mis amados hermanos, dice que Dios le destruirá a él. ¿Por qué razón? Porque no va a poder heredar la vida eterna el que destruye el templo de Dios. Si ya nosotros sabiendo que ciertas comidas nos causan daño, Perdón, ¿sí? Aquí dice el 17, no sé si será este, pero el que se une al Señor es un espíritu con él. ¿De qué capítulo? De 1 Corintios 6, 17, por ahí es donde dice,
6:17, no, mi Biblia dice diferente. Dice el 17, por lo cual salid en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré. Y seré para vosotros por padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Es en 1 Corintios 3:16, hermano. 3. 15:16, el que usted está. Y aún hasta el día de hoy, cuando se lee a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. Pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará. Porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allá hay libertad. 1 Corintios 3:15-16. Sí, ese es el que acabo de leer. Ah, estoy en segunda, perdón, estoy en segunda. Voy a primera, sí. ¿Puedo leer? Léalo bien fuerte para que todos lo Si la escuchemos. Si la obra de alguno se quema, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. ¿Acaso no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu está en vosotros? El 17, hermana, porque ese es el que yo estaba mencionando. Si alguno destruye el templo de Dios, Dios lo destruirá él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Ahí está, gracias, ve, ahí está. Si alguno destruye el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios dice, sois vosotros y santo es. O sea, nuestro cuerpo, hermanos y hermanas, nuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo, tiene que andar en santidad. Y la santidad no es solamente de boca, la santidad no es solamente de pensamiento, es de hechos. Es de hechos. Si la Biblia me dice a mí que no coma ciertas cosas, que no beba ciertas cosas porque dañan el cuerpo, yo no tengo que comer esas cosas ni beber esas cosas, porque con conocimiento le estoy metiendo al cuerpo lo que lo va a dañar. Ay, entonces ahora sí, cuando ya me estoy muriendo de una enfermedad a causa de estas cosas, ahora sí le pido a Dios que me sane. No, muchos se mueren con el perdón de Dios, pero no se sanan. ¿Por qué? Porque por cabezones, por desobedientes, es que terminan enfermos. Y aunque digamos que somos sanos, no nos cuidamos. Exactamente. Y la misericordia de Dios, si al final se arrepiente, Dios lo perdona. Pero las consecuencias del pecado, vimos hoy hace 8, no nos las quitamos de encima. Tiene que darse. Existen un sinnúmero de drogas autorizadas, les decía. Y las bebidas. Ok. Ahora, las consecuencias de la intemperancia. Consecuencias sociales y consecuencias espirituales. En el caso de Belsasar, ¿cuál fue esa consecuencia? La idolatría, por la intemperancia de él de no volverse a Jehová y querer adorar a dioses que no son dioses. Se da la ruina del hogar, se da la separación de los cónyuges, se da el sufrimiento de los hijos. Hermanos, todo eso son consecuencias de la intemperancia. Hogares destruidos, esposos separados, hijos llorando, sufriendo porque papá se fue o porque mamá se fue. Sí. Es la desgracia humana. Proverbios 23, 29 al 32. Vale la pena que lo leamos. Proverbios 23. No ve ahora los tatuajes, cómo se llenan los cuerpos, ¿verdad? Cómo se abren las orejas así tan. Se hacen un hueco 23. grandísimo aquí. Ajá, ya lo tiene. Sí. Léalo bien fuerte. 29, 32. ¿Para quién será el ay? ¿Para quién el dolor? ¿Para quién las rencillas? ¿Para quién las quejas? ¿Para quién las heridas en valle? ¿Para quién Amoratado. amoratado de los ojos? De los ojos. Para los que se detienen mucho en vino, para los que van buscando la mistura. Vea lo que dice el sabio Salomón aquí. La mistura se va. Dice que para quién será el ay, para quién será el dolor, para quién será el sufrimiento, para quién será lo amoratado de los ojos. No mires Dice- al vino. Sigo. Un momentito. Dice que para los que se detienen mucho en el vino y los que buscan esa mistura. Ahora ve el 32, 31 y 32. No mires al vino cuando rojea, cuando resplandece su color en la copa.
se entra suavemente, mas al fin como serpiente morderá y como aspi dará dolor. Ese es el resultado del licor, ¿verdad? Entra suavemente y después muerde a la gente como que si fuera una Y el serpiente. Sazán no sabía eso. Claro. O si lo sabía, no lo puso por obra. Entonces, hermanos, consecuencias también de la intemperancia son la delincuencia. Tanto asesinato, tanto hurto, tanto suicidio, violaciones de muchachitas, ahora hasta de muchachitos, porque de todo hay ahora. Todo eso es consecuencia de intemperancia. Se da la ruina profesional. Belsasar fracasó como rey. Ahí en Daniel 5, 24 al 30, lo podemos leer cómo fue el fracaso de él, por no haber temido a Jehová. 24 al 30, pero son muchos versículos y ya el tiempo me preocupa. Bueno, ya casi que termina el capítulo. Sí, ya vamos a terminar, ya quedan solo 3 filminas. Entonces de su presencia fue enviada la mano que trazó esta escritura. Aquí ya Daniel le va a dar la interpretación de la escritura al rey Belsasar. Y le dice, entonces de la presencia de Jehová fue enviada la mano que trazó esta escritura. Y la escritura que trazó es Mene Mene Tekel Uparsin. Esta es la interpretación del asunto. Mene, contó Dios tu reino y le ha puesto fin. Tekel, pesado has sido en balanza y fuiste hallado falto. Pérez, tu reino ha sido roto y dado a los medos y a los persas. O sea, ¿qué significaba la escritura? Que ya él no iba a ser más rey. Que Dios Ya había. vio al reino y le puso fin, al reino de Babilonia. Sí. Belsasar como individuo, como hombre, fue pesado en balanza y fue hallado falto. Sí. Y entonces el reino fue roto y se le entregó a los medos y a los persas. Y vean lo que dice el versículo 29. Entonces mandó Belsasar vestir a Daniel de púrpura y poner en su cuello un collar de oro y proclamar que él era el tercer señor del reino. Siempre lo designó como el tercero en el reino. Pero vea lo que sucedió inmediatamente después. Sí. Versículo 30. La misma noche, o sea, en el día declara a Daniel como el tercero en el reino y en la noche se muere. Se muere el rey Belsasar, no Daniel. La misma noche fue muerto Belsasar, rey de los caldeos. Y Darío de Media tomó el reino siendo de 62 años. Dice la cartilla que Daniel recibió los textos. Porque ya sabía que iba. Entonces no iban a tener valor de nada. Ahora, ¿qué es lo triste? ¿Qué es lo triste en este caso para Belsasar? Que no tuvo otra oportunidad, ¿verdad? Pienso yo. No, Que se fue. Tuvo la oportunidad. Que se fue a la muerte eterna. Es que Nabucodonosor fue diferente. Había respetado. Mientras que Nabucodonosor se salvó, Belsasar se condenó. Sí. Se fue a la muerte eterna. En 1 Corintios 6:10 y 3:17, bueno, ya leímos el 3:17, que destruye el templo de Dios, él va a destruir. Y el 6:10 también está relacionado con lo mismo, ya lo leímos. ¿Ya? Entonces, como Belsasar fue destituido de su reino, hermanos, así también el hombre será destituido del reino de Dios. La gente cree que porque Dios es amor y que porque Dios es misericordia, que la tienen toda y no importa lo que hagan, creen que van a ser salvos. Pero se les olvida que Dios es amor y Dios es misericordia. Pero se les olvida que Dios también es fuego consumidor y que Dios es un Dios de justicia Sí. y que al reino de los cielos no va a entrar nada inmundo. Otros dicen que, yo leo la Biblia, yo voy a la iglesia, yo oro. Entonces ya son, no, y hay muchas cosas que hay que hacer, ¿verdad, John? Sí. ¿Y cómo llegar a ser temperantes? O sea, tener dominio, tener la capacidad de decir, esto no lo quiero porque me hace daño y yo soy un hijo de Dios, una hija de Dios y no voy a destruir mi cuerpo. Bueno, hermanos, solo con ayuda de Dios. Sí, amén. Filipenses 4:13, ¿se lo saben de memoria? Sí. ¿Qué Todo dice? lo puedo en Cristo. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. O sea, fuera de Cristo nosotros no tenemos poder para vencer. Necesitamos a Cristo en nuestros corazones, en nuestras vidas, porque Cristo es el que nos da la fortaleza para vencer. Por eso es que nosotros
como adventistas sí podemos guardar los 10 mandamientos completos, porque tenemos a Cristo en nuestro Amén. corazón. Amén. Allá los que dicen que tienen al Espíritu Santo y no pueden guardar uno solo de los 10 mandamientos, que se examinen porque algo está pasando, algo está mal en ellos. Pero nosotros tenemos el Espíritu Santo, tenemos a Jesucristo, todo lo podemos en Él que nos fortalece, y por eso nosotros sí podemos guardar los 10 de 10 mandamientos. Amén. Y no para ser salvos. Acuérdense que la salvación es por la sangre de Jesucristo, es un don, es un regalo. No hay que hacer nada para ser salvo más que creer, arrepentirse y apartarse del pecado y recibir a Jesucristo como Salvador y pedirle perdón. Pero ¿qué sucede? ¿Qué sucede con este asunto? Que nosotros, mis amados hermanos, tenemos que entregarnos a Cristo completos, Amén. no en partes ni a medias. Sí, así es. Y no ponerle condiciones a Dios. Es que la gente le está poniendo condiciones a Dios. Ah, no, a mí no me venga con ese argumento de la ley, no me venga con ese cuento del sábado. No, eso es para los judíos, no es para nosotros. Y resulta que entonces, ¿cómo van a ir al reino de los cielos? Si en Isaías 66, 22 y 23 dice que en el cielo nuevo y en la tierra nueva que Dios hará, iremos todos a adorar delante de Jehová de mes en mes cuando comemos del árbol de la vida, y de sábado en sábado cuando vamos a guardar el sábado, porque se seguirá guardando por toda la eternidad. No lo quieren guardar ahora, entonces no van a estar en el reino de los cielos, porque si no lo guardan ahora tampoco lo van a guardar allá. Ahí no dice domingo, No, es el sábado, el séptimo día de la semana. Sí, amén. Entonces, hermanos, mediante una entrega a Cristo, conforme a Juan 6:37. ¿Alguien lo encontró? Juan 6:37. Léalo, por favor, bien fuerte. Hermano, ¿dónde está ese de Isaías? 66. 23. Léase Juan 6:37, bien fuerte, por favor. Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí, y al que viene a mí, no lo echo fuera. Oiga, el que viene a Cristo dice que Él no le echa fuera, y todo lo que el Padre le da, Él nos lo da a nosotros. Amén. Hermanos, conocer los perniciosos efectos del vicio y convencernos que nos está perjudicando seriamente es muy importante. Debemos tomar la firme determinación de vencer. Dicen los psicólogos que cuando estamos convencidos de abandonar el vicio, lo mejor es dejarlo en forma brusca y total de una vez. Sí, no estaba pensando mucho. No pensarlo. No olvidemos que el esfuerzo humano solo no es suficiente. O sea, el esfuerzo humano, por más bueno que sea, por sí solo no es suficiente. Se necesita la ayuda divina, una fuerza extra que solo Dios sabe dar a los que sinceramente la piden. Primera de Pedro 5, 6 y 7. ¿Saben qué dice? Dice que nos humillemos bajo la poderosa mano de Dios. Porque Él tiene cuidado de nosotros. Pero hay que humillarse. Que hay gente altiva, gente que dice, no, mira, esto no es para mí porque en mi iglesia el pastor dice esto, el líder religioso me dice esto, y siguen creyéndole a un líder religioso, a un pastor, y no le creen a la palabra de Dios. Y viene uno con la Biblia y, pero hermano, les dice uno, pero vea lo que dice la Biblia. Sí, pero eso es lo que dice la Biblia, pero mi pastor dice que eso se interpreta de esa otra manera. Y siguen creyendo en lo que un líder les dice y los mantiene engañados. Son ciegos, guías de ciegos. Hermano, nosotros tenemos que creer a la Biblia y no salirnos del contexto bíblico. No, nosotros no tenemos que acomodar la Biblia a nosotros, sino que somos nosotros los que tenemos que acomodarnos a la Biblia. Sí, amén. Ese es el principio. Sí. No que yo acomode la Biblia a mis gustos, Sí. sino que yo me tengo que acomodar a la Biblia. ¿Por qué? Porque es la palabra de Dios y ese es el mapa, esa es la brújula que me dice a mí, el camino correcto es este. Y si yo cojo por otro lado, me desvío y me pierdo. Y entonces, ¿qué dice? El 7, que depositemos toda nuestra ansiedad sobre Él porque Él tiene cuidado de nosotros. Pero ¿cuándo puedo yo depositar mi ansiedad sobre Dios para que Él tenga cuidado de mí? Cuando primero me humillo delante de la poderosa mano de Dios. Dice en 1 Pedro 5, 6 y 7. Amén. Los beneficios de la temperancia, que seremos realmente libres, como dice en San Juan 8, 32. Seremos felices, como dice en Mateo 11, 28 y 29. Los que están apuntando pueden copiarlos para que los lean en su casa, pues ya el tiempo se me fue. Tendremos salud, como dice en 3 de San Juan 2, versículo 2. Dice ahí, San Juan es un solo capítulo, entonces ese es el versículo 2. Tendremos la vida eterna, como dice en Apocalipsis 21, 6 al 7.
En conclusión, mis amados hermanos, Babilonia había colmado ya el vaso de la misericordia. El pecado nubló la mente del rey y de sus súbditos. Entonces Babilonia finalmente cayó. Pero les cuento, existe otra Babilonia. Esta es una Babilonia mística, representada por todo este mundo idólatra que nos rodea hoy en día. Y las Sagradas Escrituras desenmascaran a esta Babilonia con las palabras registradas en Apocalipsis 18, del 1 al 4. Vamos a leer ese versículo porque es importante. Apocalipsis 18, del 1 al 4, dice así: Después de esto vi a otro ángel descender del cielo con gran poder, y la tierra fue alumbrada con su gloria. Y clamó, este ángel clamó con voz potente diciendo: ha caído la gran Babilonia, y se ha hecho habitación de demonios y guarida de todo espíritu inmundo, y albergue de toda ave inmunda y aborrecible. Porque todas las naciones han bebido del vino del furor de su fornicación. Beber del vino, el furor de su fornicación de Babilonia, es beber de sus doctrinas, beber de sus enseñanzas. Del vino el furor de su fornicación. Y los reyes de la tierra han fornicado con ella. Oiga, hermanos, no hay rey de la tierra. Musulmanes han caído ante este señor. Sí. Israelitas también le han rendido pleitesía. Los chinos que no creen en Dios como creemos nosotros, sino que creen en otras cosas, en el gran dragón, en la rata, en el caballo, en el cerdo, todo eso tienen los chinos y creen un montón de cosas raras. También se han doblegado ante la presencia del Vaticano. Dice, porque todas las naciones han bebido el vino del furor de fornicación, y los reyes de la tierra han fornicado con ella, y los mercaderes de la tierra se han enriquecido de la potencia de sus deleites. Y vean el llamado que hace este ángel. Y oí otra voz del cielo que decía: salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas, porque sus pecados han llegado hasta el cielo, y Dios se ha acordado de sus maldades. Y esto ya es en el tiempo final. Sí. Y Dios, nosotros O en este tiempo a salir. sí, nosotros estamos en el tiempo final. ¿Sí? Estamos en el tiempo final y Dios está haciendo un llamado que salgamos de Babilonia. Babilonia es todo esa confusión religiosa que hay hoy en el planeta Tierra, donde hay más de 8.000 religiones a través de todo el planeta Tierra, 8.500 y resto. Le oí mencionar a un hombre un día en la televisión, de diferentes credos religiosos a través de todo el planeta, de los cuales cerca de 3.000 son de corte cristiano. Ahora, ¿ustedes creen que Dios va a tener 3.000 verdades cristianas? No, la verdad es solo una, y es la palabra de Dios. Sí, amén. Nosotros no tenemos que andar defendiendo religiones, tenemos que creer lo que dice la Biblia, porque lo que está en la Biblia es lo que cuenta, y la Biblia es la que nos va a decir que sí y que no. Sí. Ha caído la gran Babilonia, los pecados de Babilonia, que es la idolatría, el ateísmo, el evolucionismo, la mundanalidad, el agnosticismo, la intemperancia, etcétera, etcétera. Todo eso hace que se caiga en pecado. Dios llama a sus hijos sinceros: salid de ella, pueblo mío, como vimos en Apocalipsis 18:4. Hermanos, observen las palabras de Cristo con respecto a las características de las personas que vivirán en los últimos días. Dice, Jesús lo dijo: mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, dice Jesús que así estaremos también en el tiempo final, y lo estamos viviendo. Hagámonos la pregunta: ¿no es este mundo una verdadera Babilonia? Claro que sí, estamos viviendo como vivía Babilonia, y la gente no se da cuenta. La gente cree que porque lleva su religión están bien, pero llevan una religión conforme a las directrices que los hombres les ha establecido, pero no como dice la palabra de Dios. Para hoy en 8, hermanos, veremos la lección número 7. En la lección número 7 vemos que por la fe Daniel es lanzado a los leones. Un conflicto entre el bien y el mal. Y veremos entonces cómo se aplica ese conflicto entre el bien y el mal en nuestros días. Eso es importante, ¿verdad? Muy lindo leer la historia de la Biblia, pero la Biblia nos deja una enseñanza para todos los tiempos. Esto es con Darío, ¿ah?
Darío es el- Ya estos con Darío, ya gobernaban los medos y los persas ahí. Ya estos con Darío. Y eso lo vamos a ver entonces de hoy en 8. Concluimos aquí, hermanos, esta lección 6 y los espero de hoy en 8 para que veamos la lección número 7. Traigan más invitados, traigan más gente y díganles que vengan, díganle, venga, vamos a oír las verdades de la Biblia. Es Biblia. Sí. Estamos viendo es Biblia. Aquí no vemos otra cosa. Aquí no nos interesa enseñar una religión, nos interesa enseñar la palabra de Dios. Amén. Y que la gente cuando escuche la palabra de Dios tome su propia decisión. El etíope le dijo a Felipe, ¿cómo entenderé si nadie me explica? Felipe le entendió y tomó su decisión. Cuando vio agua le dijo, hey, aquí hay agua, ¿qué impide que yo me bautice? Sí. Y nada lo impide. Si crees que Jesucristo es tu Salvador, puedes ser bautizado, le contestó Felipe y lo bautizó. Sí, amén. Así la gente puede seguir viniendo aquí, escuchando la verdad de Dios y que tomen su decisión. Sí, amén. Si son honestos consigo mismo, seguirán con nosotros. Y si puede más la religiosidad, pues Hermano, nos dará su salud y nos volveremos a ver aquí. qué bueno la aplicación. Nunca pensé yo que eso de la escritura en la pared tenía la aplicación de la intemperancia para nosotros. Qué bueno, ¿verdad? Amén. Sí, porque todo terminó con una orgía de comida, de licor. Bueno, que Dios me les bendiga. Vamos a ponernos de pie para orar y cerrar aquí, hermanos, la enseñanza de este día.